Bueno, vamos a iniciar otro vídeo que quizás sea también, digamos, controvertido. No busco la controversia, lo que pasa es que lo que busco es el pensamiento. Para pensar hay que tener la mente libre, hay que ser siempre heterodoxo también. Hay que saber viajar a la heterodoxia para luego retroceder nuevamente a las trincheras cómodas y seguras de la ortodoxia y tener la mente despejada y despierta. Porque este canal, por eso lo he puesto arriba, lo siento, este canal es para gente con la mente despierta, no con la mente enquilosada en una determinada ideología y que de ahí no se quieren mover, fieles a una determinada ortodoxia. Me pasa igual también en el cristianismo. Soy ortodoxo, me siento tradicionalista, pero me gusta también pasearme por la heterodoxia porque quiero mantener mi mente despierta y mi mente libre. Y bien, en ese ejercicio me he encontrado con una información que, por cierto, está siendo muy recurrente en la red entre los cubanos de Miami, es decir, entre todo ese grupo de personas que desde el año 59 en que venció la Revolución Cubana salieron de Cuba huyendo, unos por unas razones, otros por otras, algunos simplemente porque les iban a quitar sus empresas y se marcharon con todo el derecho, otros porque no estaban de acuerdo con el comunismo, los más porque no les gusta ni el comunismo ni el fascismo, porque son de ideología liberal, capitalista, y se encuentran muy felices en Estados Unidos, donde impera mucho más que en Cuba, naturalmente, ese tipo de ideología. Bien, pues es de este tipo último, este grupo último de cubanos a los que me voy a referir en este vídeo. A esos cubanos que se marchan de Cuba porque también se hubieran marchado de la España de Franco. A esos cubanos que se marchan de Cuba porque les gusta vivir en un estado democrático, liberal, capitalista. Puro, auténtico, o lo más puro y lo más auténtico que ellos encuentren, que no les gusta por igual, no les hubiera gustado ni la Alemania de Hitler, la Italia de Mussolini, ni la España de Franco, ni naturalmente la Cuba de Fidel. Y digo todo esto precisamente por la lectura que ahora voy a hacer de uno de estos artículos. Hay muchísimos artículos en la red. Concretamente estoy leyendo uno de un tal Roberto Álvarez Quiñones, que es un corresponsal de Nueva York, que vive en Miami, naturalmente, ¿no? Estos que Fidel Castro llama siempre gusanos. Bueno, son terminologías. El mismo Hitler también lo utilizaba al referirse a los judíos, ¿no? Cosas parecidas. Bien, pues uno de estos individuos que viven en Miami porque no están de acuerdo con el régimen de Cuba y que se llama Roberto Álvarez Quiñones, escribe en una prestigiosa publicación de internet que se llama Cubanet. Hay muchas, repito, podéis encontrar artículos como estos, o voy a referirme a patadas en internet. Pero concretamente he elegido este de Cubanet porque Cubanet me parece de todos esos medios quizás el más serio, ¿no? El artículo que este señor ha escrito se llama Castro, Hitler y Mussolini. Así se llama directamente. Bueno, empieza haciendo una reseña de ambos personajes, comparándolos con Mao Zedong, Stalin, Fidel Castro, Saddam Hussein, Adolf Hitler, José Stalin, Benito Mussolini, Pol Pot, Amin Dada, vale, es tremendo, ¿no? Tremendo. Francisco Franco, naturalmente, no podía faltar, claro, cómo no. Todos estos liberales siempre critican lo mismo. Son todos calcados uno del otro. Mobutu Sese Seko y así sucesivamente. Hombre, Augusto Pinochet, qué curioso, le han puesto. Este dictador que era tan amigo de los liberales y que llenó su gobierno de políticos del Opus Dei, también lo ha puesto. Qué curioso será para quedar bien. Bueno, pues este señor liberal, que llamado Roberto Álvarez Quiñones, escribe preguntándose cuál de todos estos tiranos era más letal. Los compara hasta incluso con Calígula. Dice que el índice apunta hacia Hitler como el más letal de ellos, ya que hace alusión a los 6 millones famosos. En fin, todos estos tópicos típicos de los liberales, ¿no? Del liberalismo. Y refiriéndose concretamente ahora ya a la figura de Fidel Castro, se pone a buscar una serie de semejanzas que me han parecido interesantes. Interesantes no porque considere que a donde él quiere llegar tiene razón, es decir, esto él lo plantea como una crítica a Fidel. Yo todo lo contrario. Pero voy a utilizar algo que él escribe como un intento, digamos, de desprestigiar la figura de Fidel Castro, de Franco, de Stalin, de Hitler y todos los personajes que están fuera, digamos, de la órbita que ellos dominan. Pues a todos ellos los intenta este señor naturalmente atacar, comparándolos, colocándolos en el mismo escaparate, diciendo, ven ustedes, si se parecen mucho, son casi el mismo, son idénticos. Bien, y esto es lo que hace con Fidel Castro. Y voy a leer esa parte porque me gusta, me ha parecido interesante. Y luego debatimos, si queréis, si nos pegamos. Dice este señor, ¿no? Este señor que vive en Norteamérica. Dice, hay sorprendentes semejanzas entre Hitler, Mussolini y Fidel Castro.
Dice, los tres comenzaron abrazados a la izquierda. Hitler se definía a sí mismo como socialista. La bandera de su partido era también roja y decretó que el 1 de mayo sería día festivo en su país. Como si no fuera festivo casi en todas partes del mundo, pero bueno. Dice, Hitler odiaba a la burguesía y consideraba que el fascismo y el comunismo eran la misma cosa. Bueno, no sé dónde se habrá sacado esto. Yo no creo que Hitler pensara eso. Yo sí, quitando el tema del nacionalismo y el internacionalismo, en lo demás pienso que sí. Al igual que algún que otro forero que he leído por aquí que ha hecho ese tipo de comentarios, pues yo también pienso lo mismo, ¿no? Yo también pienso muy parecido a esto. Bueno, pues decía, Hitler pensaba que fascismo y comunismo eran prácticamente la misma cosa. El partido nazi, fue fundado en el año 1919 con el nombre de Partido de los Trabajadores Alemanes. La palabra nazi significa socialismo, pues era la abreviatura de National Socialismus. Luego habla de Mussolini. Dice, Mussolini, llamado Benito por su padre socialista en honor a Benito Juárez, se inició como líder marxista que movilizaba a los trabajadores en contra del orden burgués. Completamente de acuerdo, es cierto. Llegó a ser Mussolini uno de los máximos dirigentes del ala marxista del Partido Socialista Italiano de aquella época, que era completamente marxista, y fue además director del órgano de prensa, es decir, del periódico oficial del Partido Socialista de Italia. Luego, entonces, nada que discutirle a este señor en esto que dice. Habla, dice, dirigió el semanario La lucha de clases y en el año 1933 fundó la revista Utopía. Bien, también habría que decir que fue director de Avanti, que era el órgano oficial del Partido Socialista Italiano, y luego hizo el Popolo de Italia, que eso no lo pone él, se ve que no lo sabe. Dice, todos ellos eran excepcionales oradores, los tres tenían el don de la palabra, un don electrizante. Resulta asombroso ver el parecido de Fidel Castro con el líder nazi al hablar con el mismo tono grandilocuente y agresivo, y también con las poses de Mussolini, como se aprecia en el documental El fascismo corriente del año 1964. Dice, Fidel Castro, en julio de 1953, dirigió el asalto a la fortaleza militar de Moncada. Bueno, aquí se enrolla un poco con este tema, pero continúo. Dice que en este asalto a la fortaleza militar, salió mal, naturalmente, en el juicio a que fue sometido posteriormente, Fidel Castro terminó con una bella frase, comillas, condenadme, no me importa, la historia me absolverá. Y comenta el autor que ese fue el título que le puso al programa político-social que escribió en la cómoda y breve prisión que le tocó. Y ahora lo compara con Hitler. Lógicamente es que el parecido aquí está claro. Dice, Hitler, en tanto, asaltó el Ministerio de la Guerra en Múnich en el año 23. El ataque también fracasó, al igual que el de Fidel Castro. Los jueces también lo condenaron a una cárcel, según él, aquí pone lo mismo, también muy cómoda, muy apacible, en donde escribió Mein Kampf, y lo relaciona también con otra frase que escribió en su momento Mussolini, que viene a decir también lo mismo, no importa, condenadme, porque la historia me absolverá, dicho con otras palabras. Y dice, a continuación dice, pura casualidad, y el autor dice, quizás no tanto. Y ahora nombra a un señor que es un sacerdote jesuita, el sacerdote jesuita Armando Llorente, que es un español, que vivía en Cuba, que fue profesor, mentor y amigo personal de Fidel Castro en el Colegio de Belén. El Colegio de Belén es el colegio en el que estudió Fidel Castro y su hermano Raúl. Dice que con ya 94 años fue entrevistado en Miami en el año 2007 por una prestigiosa revista y una televisión. Allí cuenta que Fidel Castro, cuando estaba estudiando en el Colegio de los Jesuitas, pedía a leer a la biblioteca el libro Mi lucha, de Adolf Hitler, en la biblioteca de su colegio. Y dice literalmente el jesuita Armando Llorente, dice, Fidel Castro estudiaba y leía mucho. Con especial predilección leía libros sobre los conquistadores españoles y escritos de los líderes del nazismo y del fascismo europeos, como Adolf Hitler, Benito Mussolini y José Antonio Primo de Rivera. Cierra comillas. Luego dice, explicó el prelado español también, agregando que, volvemos a abrir comillas, son palabras de Armando Llorente, no mías, del sacerdote jesuita llamado Armando Llorente. Fidel Castro cantaba conmigo, con el sacerdote, el Cara al Sol 20.000 veces al año. Dice, y lo cantábamos además los dos con el brazo en alto. Cara al Sol, explica el sacerdote a esta revista norteamericana, dice, era el himno de la Falange Española, es decir, el Partido Fascista Español. Cierra comillas. Bueno, pues es interesante, yo sí me lo creo.
me lo creo porque tengo otra referencia con respecto a Fidel Castro. Un periodista español muy famoso, no sé si fue Meneses, cuando le entrevistó en Sierra Maestra, también vino a España, y eso yo lo recuerdo, porque salió en la prensa española, diciendo que Fidel Castro, cuando estaba en la Sierra Maestra, en su lucha contra la dictadura de Batista, su libro de cabecera, o uno de sus libros de cabecera, era precisamente las obras completas de José Antonio Primo de Rivera. Y eso salió aquí en la prensa española publicado. Por lo tanto, esto sí coincide, lo que cuenta este jesuita sacerdote Armando Llorente, ¿no? Y luego habla un poco de los gusanos de Hitler y Fidel. Dice que el Führer llamó gusanos a los judíos. A mí no me consta exactamente que llamara gusanos, a lo mejor lo llamó de una forma parecida, pero bueno, vale, me da igual gusanos que ratas, podría ser, me lo creo. Ese señor es liberal, capitalista, dice que a los gusanos habría que consideraba a Hitler que se los podía borrar de la faz de la tierra, vale. Dice, Fidel Castro, dice, bautizó también con el mismo nombre gusanos a quienes no estaban de acuerdo con él, a los que consideraba también que se les podía hacer lo mismo, ¿no? Expulsar de los trabajos, despojar de sus propiedades, encarcelar, dice, y hasta fusilar. Dice, en eso también se parecen mucho Hitler y Fidel Castro. Dice, el Duce creó las camisas negras, que eran cientos de miles. Leo literalmente, no es lo que yo pienso, es lo que escribe este autor de Miami. Dice, el Duce creó las camisas negras, que eran cientos de miles de jóvenes fanáticos, con los que entró en Roma y tomó el poder en el año 1922. Dice, Hitler organizó las camisas pardas, convertidas luego en horrendas tropas de asalto. Dice, y Fidel Castro organizó las camisas azules. Qué curioso, ¿no? Las camisas azules son las de la Falange. Dice, Fidel Castro organizó las camisas azules de las milicias armadas en 1960, que luego las desarmó y las llamó milicias de tropas territoriales, MTT. Dice, y por último creó las brigadas de respuesta rápida, que ya no llevaban uniforme, para que parecieran civiles, y que el gobierno enviaba a reprimir cualquier amago de protesta pacífica. Bueno, eso yo sé que es cierto, porque bueno, esto de las madres estas que ponen el pañuelito blanco copiando a las de Argentina, ¿cómo se llaman estas? No me acuerdo. Las que hay en Cuba, pues he visto las escenas, y sé que ocurre, ¿no? Dice, pero Castro fue más lejos con los comités de defensa de la revolución, y aquí se enrolla un poco con este tema. Bien, el artículo es largo, no quiero extender demasiado el vídeo, pero él se empeña en buscar muchos parecidos entre estas tres figuras históricas, Castro, Hitler y Mussolini. Sobre todo me ha llamado la atención estas declaraciones de este sacerdote jesuita que cuenta Fidel Castro cuando era joven, estaba de leer Mein Kampf de Hitler y cantaba con el cura el cara al sol, brazo en alto. Con eso me quedo y con eso termino el vídeo. Gracias.